de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en el programa de Cerca, 7:01 de la mañana, exactamente para conectar con todos ustedes y poner temas de nación en este espacio de entrevistas. Hoy me acompaña el diputado no partidario Leonardo Bonilla. Vamos a ver algunos temas de agenda legislativa. Vamos a ver también el empuje que están generando cada vez más en las candidaturas no partidarias. ¿Cómo se va a mover en la próxima elección en el 2021 esta posibilidad? Obviamente va a depender muchísimo del trabajo que ahora haga el único diputado no partidario en la Asamblea Legislativa para que la población también tome en consideración este tipo de opciones que podrían representar los intereses de la comunidad salvadoreña, tanto aquí en el país como en el exterior, de una manera diferente. Pero bueno, ¿qué está haciendo y cuáles son los proyectos en desarrollo sobre o que caen sobre las candidaturas no partidarias? Bueno, hoy me acompaña justamente el diputado no partidario Leonardo Bonilla. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y le invito a que pues se conecte con nosotros. En las redes sociales van a estar activas para que también deje sus comentarios. Leonardo, buenos días. Buenos días, Gilson. Un saludo a toda la población salvadoreña, particularmente a nuestros hermanos salvadoreños en el exterior, de donde viene la mayor parte de tu audiencia. Así es que un afectuoso saludo. Ha estado presente en varios eventos en Estados Unidos, Leonardo, reunido con la comunidad salvadoreña en el exterior. Sí, realmente creo que la comunidad salvadoreña ha empezado, digo yo, a tomar protagonismo en los temas políticos. El salvadoreño que dejó las fronteras lo ha hecho por una serie de circunstancias, todos la conocemos. En algún momento, pues los primeros salvadoreños que abandonaron nuestro país, o quizás la mayoría, más bien dicho, lo habrán hecho por el conflicto armado que se vivió. Y posteriormente el tema de la inseguridad y el tema del desempleo fueron dos factores grandes que contribuyeron a esa emigración masiva, entre otros aspectos que contribuyeron a la emigración regular e irregular de salvadoreños, pues han sido estos aspectos. Eso llevó a que el salvadoreño fuera de nuestro país se centrara en asegurar su futuro y el de sus familias. Pero ahora el salvadoreño está empezando a tomar mucho protagonismo en temas políticos. Ya algunos lo habían hecho, pero ahora de forma más amplia la comunidad de salvadoreños en el exterior quiere incidir en temas políticos, no solamente con el voto en el exterior, no solamente apoyando a diferentes esfuerzos, sino también ahora el salvadoreño en el exterior está buscando postularse para también convertirse en una alternativa de solución a los problemas que afrontamos en El Salvador, y poco a poco con medios como este, y eso me lo han comentado a través de las redes sociales, a través de esos medios de comunicación que llevan esa información al salvadoreño que está fuera de nuestras fronteras, están tomando conciencia. Así es que estamos apoyando esos esfuerzos. Estoy también apoyando el tema del voto en el exterior para alcaldes y diputados. Estoy trabajando también en una propuesta para que exista representación de diputados fuera de nuestras fronteras, para que los salvadoreños tengan un representante más directo. Digo más directo porque pues yo de alguna manera me he comprometido a representar a los salvadoreños en el exterior, como debemos hacerlo todos los diputados, pues. Pero he abanderado ese tema con el fin de apoyar todas las propuestas que vayan en beneficio de esta comunidad. Pero también estamos trabajando en una propuesta que permita que un salvadoreño que no resida en El Salvador pueda también representarnos dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Se pensó en algún momento, Leonardo, que una candidatura no partidaria, obviamente fue justamente antes de que lograras entrar a la Asamblea Legislativa, que un no partidario en la Asamblea iba a implicar un voto más, o para Arena o para el Frente? Y de alguna manera eso ponía en entredicho la independencia de los no partidarios dentro de la Asamblea para representar los intereses de la gente. Al final, por lo que hemos visto, has logrado mantener un poco la independencia, esa independencia, digo un poco, en la medida en que tú nos cuentes qué es lo que está pasando en la Asamblea, más allá, ¿no?, de esas alianzas oscuras que normalmente se hacen en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo me siento satisfecho de
hasta la fecha, haber mantenido la independencia, como tú lo dices, no solo en mis votaciones, sino también en mis opiniones y también en las propuestas que he presentado. Ninguna de las propuestas, ninguna de las opiniones, votaciones o argumentos que yo he planteado han tenido que ser influenciados por ningún partido político o cualquier otra persona del exterior, más allá de los intereses realmente de la población. El trabajo que yo he tratado de hacer, y no voy a venir a decir que yo soy el mejor diputado, que soy el diputado que representa realmente los intereses de los salvadoreños, eso lo determina cada uno de los ciudadanos en base a la función que yo haya desarrollado. Los salvadoreños podrán advertir si han habido fallas en la legislatura o no, si hay alguna propuesta que no va en el sentido realmente de la sociedad, o si lo es, si alguna de las opiniones que yo he vertido en cada una de las plenarias respecto a los diferentes temas que ahí hemos debatido son en función de los salvadoreños o no lo son. Esto evidentemente me ha traído oposición de todos los sectores. Si yo hago una crítica o una opinión en contra de algún partido político o de algún funcionario en particular, se me viene esa avalancha de opiniones en contra. En la misma comisión política hemos visto cómo cuando yo hablé de corrupción en el reparto de cuotas en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues arremetieron en mi contra casi la totalidad de los partidos políticos, a excepción del CD. Hemos visto cómo cuando yo opino en contra de una postura de Arena, una postura del FMLN o cualquier otro político, pues también las opiniones se vienen en contra. Y se han dicho una serie de cosas sobre mí, pero lo importante es que que los ciudadanos puedan investigar un poco más sobre la labor de todos los diputados, escrutarlos a todos, porque yo por ahora soy el que estoy quizás más a la vista, por ser una figura nueva dentro de la Asamblea Legislativa, por ser la primera vez que hay un diputado que no responde a partidos políticos, y la gente va a exigir mucho de eso. Y tienen toda la razón y todo el derecho de exigir. ¿Qué implica, Leonardo, no ser parte o no pertenecer a una estructura de un partido político dentro de la Asamblea Legislativa? Normalmente uno conoce esa estructura y tienen todas las venias y los acuerdos y también los beneficios dentro del órgano del Estado, ¿no? Pero ¿qué implica ser no partidario dentro de este mar de partidos dentro de la Asamblea y de alguna manera poder bregar contra de ellos? Bueno, el ser no partidario tiene sus desventajas y tiene sus ventajas, y creo que es en igualdad de proporción. Son tantas las ventajas como las desventajas, que creo que están en un equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el ser no partidario me da la libertad completa, total, de poder emitir una opinión muy particular sin que ésta sea influenciada por otros actores políticos. Eso, claro, eso en el futuro de las candidaturas no partidarias o de otros diputados no partidarios dependerá realmente de la verdadera independencia con la que pueda llegar un diputado no partidario a la Asamblea Legislativa en el futuro. Es decir, una cosa es ser no partidario y otra cosa es ser independiente. Ser no partidario implica simplemente que no perteneces a un partido. Ser independiente implica que también no perteneces a un partido y también vas a ser independiente de los partidos. ¿Y tú has sido independiente, por supuesto, Leonardo, en la Asamblea? Por supuesto. Es decir, no pertenezco a un partido, pero si yo, no perteneciendo a un partido, me hubiese plegado a uno, sería un no partidario, pero no sería independiente. Y eso puede existir en el futuro, que entre a la Asamblea un diputado no partidario, pero que sea influenciado por un partido político, o que incluso los mismos partidos políticos busquen financiar a un candidato, entre comillas, no partidario, pero sabiendo que al final va a responder a sus intereses, y eso ya no lo haría independiente. Entonces hay que tener en cuenta esos dos elementos. Una cosa es no partidario y otra cosa es independiente. Entonces cuando se dice el diputado independiente, esa es una forma de querer decir que realmente no representa otros intereses más allá de los intereses de la población. Pero no partidario es básico. No partidario es no está en un partido político. Así, un diputado no partidario pueda plegarse a los intereses de Arena, del Frente o de cualquier otro partido político en el futuro. Así que creo que es importante hacer ese señalamiento ante la población y como te decía, en la medida que tú te volvés un estorbo para los intereses, no de los partidos políticos como instituciones, sino de algunos políticos que realmente no van en función de la ciudadanía, se van a decir muchas cosas de ti. De mí se han dicho una serie de situaciones. Lo importante es que la población sepa si son ciertas
o no son ciertas, como el hecho de que yo pueda estar practicando el nepotismo, teniendo familiares contratados o no dentro de la Asamblea. Habría que probar si es cierto que eso existe, o que yo viajo y gasto fondos de la Asamblea. Habría que hacer uso de la institución de acceso a la información para ver si es cierto que yo he usado fondos para viajar de parte de la Asamblea Legislativa o cualquier otra cosa que se diga. Hay que investigarla y no hay que tomarla como certera, porque lo que se va a buscar es afectar la figura del no partidario. De Más hecho, allá ya ha habido voces dentro de la Asamblea cuando has tocado algunos temas que transgreden intereses de algunos grupos económicos y políticos del país. Ha habido ataques directos, como por ejemplo que tú no llegabas a trabajar a la Asamblea Legislativa o que andabas viajando. Por supuesto, y son las cosas que se van a seguir diciendo, de que yo voy de viaje, te digo, y lo digo acá y lo pueden investigar, 3 misiones oficiales he realizado en lo que va de la legislatura, y ninguna de ellas ha sido costeada con fondos de la Asamblea Legislativa, ni siquiera viáticos. Eso no implica que yo como funcionario no tenga derecho a poder viajar con fondos de la Asamblea Legislativa, pero yo me comprometí a que el día que yo viajara con fondos de la Asamblea Legislativa realmente iba a ser por una actividad que trajera beneficio para El Salvador. Y las 3 misiones que he realizado tienen beneficio para El Salvador, sin embargo han sido costeadas o por los hermanos en el exterior cuando me han invitado, o por la USAID cuando fui a un evento anticorrupción en Chile, o otra serie de situaciones que realmente permiten que los fondos no sean erogados por parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, el hecho de que se diga que yo no voy a trabajar, y fíjate otra cosa bien importante, se hizo viral un video en el que un diputado decía que yo no llegaba a trabajar, y vino una revista investigativa a solicitar las estadísticas de las asistencias de los diputados, y soy uno de los diputados con mayor estadística de participación dentro de las comisiones y dentro de la Asamblea Legislativa. Hay diputados que no llegan en cantidad de números a la misma Asamblea Legislativa, a las plenarias. Incluso unos de los diputados que más faltan a las plenarias y a las comisiones son de la fracción del diputado que me señaló de que no llegaba a trabajar. Entonces es interesante ver cómo se dicen cosas que no pueden tener sustento. Ver también que, como se dijo, que yo no presentaba iniciativas. Una cosa es que yo no haya presentado iniciativas, otra cosa es que no se hayan aprobado las iniciativas que yo he presentado. Y esto tiene una explicación lógica. Yo no presento iniciativas que sean superfluas, que no vengan realmente a resolver los problemas del país. Las iniciativas que yo presento son de tal peso que afectan intereses, grandes intereses partidarios y particulares. Evidentemente no va a existir por ahora en esta Asamblea Legislativa la correlación para aprobar esas propuestas que serían en contra de intereses de los que ahora están representados en esa Asamblea Legislativa, como el caso de reducir el número de diputados, la no prescripción de los delitos de corrupción. Hemos presentado también reformas al Código Electoral para advertir el financiamiento de los partidos políticos. También hemos presentado temas escamosos, obviamente. Temas que afectan intereses de partidos políticos. Y en un caso más, por ejemplo, en el tema del número de diputados en la Asamblea. Ese es un tema que generó rechazo rotundo. Y a la fecha, todavía tengo que ir nuevamente a la Comisión de Asuntos Electorales a pedir que por favor se agende el tema, porque no ha sido agendado. Se le ha dado prioridad a otros temas que no digo que no sean importantes, pero la sociedad quiere una respuesta sobre este tema. Si es populista, si no es populista, si tiene o no tiene fundamento. Y te digo, si la propuesta de reducir el número de diputados fuera absurda y no estuviese bien elaborada y no tuviese fundamento, ¿crees tú que los partidos políticos no tendrían la oportunidad de hacerme pedazos en la comisión y sacar el tema y decir, invitamos al diputado no partidario para que vea las sandeces que ha propuesto acá? Pero la han leído y saben que tiene fundamento constitucional y también en base a las leyes electorales en el país. ¿Por qué no han agendado el tema? Porque después de leerlo saben que hay fundamento. Si no, pues los partidos políticos hubieran puesto en evidencia al no partidario y el ridículo que ha planteado en 3 hojas. Y no le he planteado en 3 hojas. Es un tema que realmente tiene fundamento y que la población realmente lo exige. Y tengo que ir nuevamente a la comisión para que se agende, pero la respuesta de ellos no fue tratar el tema, sino proponer candados a las candidaturas no partidarias. Entonces, hablando de las ventajas y desventajas de ser no partidario, la ventaja es esa libertad que te dije, pero la desventaja es luchar contra todo un sistema y mantenerte ahí de pie. Es como tratar de tener una peña que viene en tu contra. ¿Cuánto tiempo resiste una persona teniendo una peña en su contra? Llega un momento en el que las presiones, si tú no estás preparado,
son tales y tú te das cuenta que tú no puedes cambiar la forma de hacer política, que de repente tus manos se cansan y caen y te dejas llevar. Y eso es lo que yo tengo que intentar. Y eso es lo que cualquier diputado, no solamente no partidario, debería de intentar, luchar contra el sistema. Porque muchos diputados que ya tienen años de estar en la Asamblea Legislativa saben cómo funciona la rueda. Y yo lo digo en foros con jóvenes. Ese es el adulto con experiencia ya sabe cómo funciona el sistema. Y al final sabe que no lo va a cambiar, mejor se suma y sigue rodando con esa ruedita. El joven tiene que aprender. Y aprendemos, porque yo todavía me considero joven, aprendemos con la propia experiencia. Y nos vamos a seguir oponiendo a la forma tradicional de hacer política. Pero lo importante no es oponerse ahora y cuando te des cuenta cómo funciona el sistema, unirte, sino mantener esa oposición de forma congruente con el tiempo. Esa es una de las grandes desventajas. Eso nos pone en perspectiva para hacer, digamos, como una comparación entre estar fuera y mirar lo que pasa desde una barrera y estar en el ring, ¿no? Dentro de la Asamblea Legislativa, Leonardo. Por supuesto, creo que es importante, lo hablábamos fuera de cámaras, que ahora que se ha abierto la brecha para las candidaturas no partidarias, hay una gran cantidad de personas interesadas en participar como candidatos no partidarios en las próximas elecciones. Eso es bueno, de alguna manera, por el tema democrático, pero también existe la posibilidad de que se filtre gente que tiene otros intereses. Y el hecho de que sean candidatos no partidarios no los hace independientes claro. O no los hace probos para optar al cargo de diputados. O sea, no los salvadoreños tenemos que irnos con un candidato porque es de un partido político que ahora tiene altas preferencias o porque es no partidario, sino que vamos a evaluar los perfiles. Vienen muchos candidatos de nuevas ideas y eso es muy bueno también para la democracia. Los salvadoreños tendrán la opción de elegir entre nuevas ideas, no partidarios, es que pasamos los filtros al final de Arena, del FMLN, y ese no es el problema, votar por un partido político. El problema es saber por quién estamos votando. En San Salvador, por lo menos, el voto es un poco más escrutado, pero en los departamentos se siguen eligiendo los mismos diputados de siempre, porque el concepto que se tiene de diputado en los departamentos es como un alcalde, que el diputado que llega y ayuda, y da dinero, y da láminas, ese es el buen diputado. Y hay muchos diputados que así son electos, así no llegan a la Asamblea Legislativa a trabajar, así no hayan hecho ninguna propuesta, así se hayan sumado a dar un voto por propuestas que al final son parte de un sistema de corrupción. Pero la gente en el interior del país que desconoce muchos temas políticos, no porque no entiendan, sino porque la información no llega como se debe, o hay mucha desinformación, entiende que el diputado es otro alcalde. Y así es que aquel que tiene más dinero para ir a dar, el mismo dinero que a la gente le sacan, por supuesto, el mismo dinero de los contribuyentes es el que les van a regalar. Y entonces piensan que eso es un buen diputado, cuando no es así. En San Salvador es diferente. El grado de desarrollo, pues, que no es el deseado, pero en San Salvador hay más alto desarrollo en relación al interior del país. Hay un grado de información mucho mayor al interior del país. Hay un grado de escolaridad mucho mayor al interior del país. Permite que el voto sea un voto que escruta más a los candidatos y eso es lo que hay que buscar en las próximas elecciones. Hay, Leonardo, obviamente un tema que tú lo mencionabas y que ha sido parte de esa agenda del no partidario dentro de la Asamblea Legislativa y tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Cómo se financian las campañas de los partidos, que hasta ahora no hay claridad. Es decir, hay, digamos, alguna información que logra salir, pero que al final no tenemos claridad. Por ejemplo, cómo se financió la última elección presidencial, por ejemplo. Bueno, hay organizaciones como Acción Ciudadana que se han tomado la labor de investigar en temas democráticos y en este tema de financiamiento de los partidos políticos, cuál es el nivel de financiamiento que tienen los partidos políticos y si es congruente los datos que presentan los partidos políticos al tribunal sobre su financiamiento con el gasto que hacen. Y ya advertimos en uno de los informes que presentó Acción Ciudadana que es desproporcional. Una cosa es la cantidad que reportan los partidos políticos como financiamiento y otra cosa es el análisis que se hace de las pautas en medio que requieren un financiamiento mucho mayor al que han presentado. Yo no soy, y lo repito constantemente, y quiero que quede claro, yo no soy antipartido político. Yo creo en los partidos políticos como instituciones, no creo en las representaciones políticas actuales.
pero en los partidos como instituciones sí creo. El detalle es que hay que garantizar que los partidos políticos actúen conforme a la ley, no al margen de la ley. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son los que proponen las cartas que gobiernan el país. Y si tenemos partidos políticos corruptos, ¿tendremos gobiernos honestos? Definitivamente no podemos esperar un gobierno honesto, no podemos esperar funcionarios honestos que vienen de partidos corruptos. Entonces, sanemos esos partidos políticos. Es como que tú tengas tu vehículo y no funcione. ¿Qué esperar? Un resultado, un accidente. No vas a esperar algo bueno de tu vehículo si no funciona bien. Vas a esperar una catástrofe. Los partidos políticos son esos vehículos. Hay que hacerle los mantenimientos a esos institutos. Hay que hacerle las correcciones cuando están fallando para que lleven a buen término. Y eso es lo que yo pretendo con este tema. No es afectar a los partidos políticos. De hecho, tiene que haber una propuesta también, porque son leyes diferentes, el financiamiento de los no partidarios. O sea, no es que los no partidarios no vamos a pedir que a nosotros no se nos escrute, pero a los partidos políticos sí. Tiene que ser parejo. El trato, y fue lo que la Sala de lo Constitucional le dijo al Tribunal Supremo Electoral en el tema del conteo de los votos de los no partidarios. El trato tiene que ser igual para todos, partidarios y no partidarios. ¿Por qué va a diferenciar a los no partidarios de los partidos políticos en cuanto al conteo de votos? Evidentemente hay diferencias. El no partidario es una persona, el partido político es una persona natural, el no partidario, el partido político es una persona jurídica. Definitivamente hay diferencias. Pero a la hora de proponer candidatos, la misma labor que realizo yo, realizan la de los partidos políticos. Las mismas facultades le otorga la Constitución a un diputado, sea partidario o no partidario. Entonces, el trato tiene que ser igual para todos. Tema de financiamiento de partidos políticos es un tema que realmente no se quiere tampoco analizar. Esa propuesta la presenté desde el año pasado y tampoco se ha agendado. Tengo que andar de comisión en comisión, aunque yo no esté nombrado en las comisiones porque tengo la facultad de participar, pidiendo que se agenden esos temas. Otro tema que no se ha querido agendar es el tema de regular el cobro en los establecimientos comerciales, no en los parqueos, en los establecimientos comerciales. Es un tema que también espero que se agende próximamente y que empiece ya a darse respuesta a los ciudadanos sobre los temas que yo he presentado. O que se le diga al ciudadano que los razonamientos del diputado no partidario son incongruentes y que se les diga por qué. Pero yo quiero decir realmente que eso deja evidencia de que mis planteamientos son coherentes. Si no fueran la herramienta que hubiesen utilizado los partidos políticos para advertir que yo solo presento propuestas populistas y que no son fundamentadas. Ok, muy bien. Leonardo, voy a ir a un corte, regreso y pregunto, porque siempre basado en el tema, por ejemplo, de la transparencia de los partidos políticos y de su financiamiento, tiene que ver también con lo que fluye dentro del país a nivel de corrupción, a nivel de compra de voluntades, a nivel de maletines negros, ¿verdad?, que han corrido por la Asamblea durante los últimos años. Y no es que hoy no sé qué color es el maletín, ¿verdad?, pero con seguridad sigue corriendo en la Asamblea Legislativa. No tengo el dato exacto, pero sin duda lo siguen haciendo. Pero bueno, entonces, basado en todo esto, ¿no? Hay un debate que se ha abierto justamente hoy mismo, y es que el tema de una comisión contra la investigación de la corrupción, las famosas CICIES, ¿no?, que de alguna manera también ha sido la bandera de ustedes como no partidarios, el tema del combate a la corrupción. ¿Cómo podría contribuir una comisión de investigación contra la corrupción justamente a combatir, valga la redundancia, este tipo de cosas que tenemos y de las que ustedes también han levantado bandera? Voy a un corte, regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros el diputado no partidario Leonardo Bonilla, independiente. Hay dos cosas, yo creo que hoy nos ha quedado claro un concepto más. Y claro, digamos, es por cuestión de sintaxis, ¿no? Que es un no partidario y que es un Diputado independiente. Un diputado independiente, ¿no? Así que bueno. Leonardo, el tema de la corrupción galopante que ha corrido el país durante los últimos años y que hemos conocido todos los salvadoreños y de lo que nos hemos quejado todos los salvadoreños, ¿verdad? Podría tener algunos indicios para evitar que esto siga carcomiendo, ¿no?,
la estructura y sobre todo que sigan fluyendo millones de dólares en el tema de la corrupción y afectando directamente muchos intereses de la población, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación, etc. Hay ya el debate, obviamente, sobre el tema de la comisión una comisión de investigación contra la corrupción para combatir, entre otros temas, por ejemplo, el famoso tema del maletín negro. Cuando me refiero al maletín negro, ustedes se recuerdan que hace un par de años se dio a conocer o se movía en redes sociales, así en los pasillos, la Vox Populi, como dicen, que llegaban algunas personas a la Asamblea Legislativa con un maletín negro, ¿verdad?, a comprar voluntades, y se corría por todos los pasillos, y se corría por todas las plantas, por todos los niveles de la Asamblea, buscando diputados para que aprobaran determinados proyectos de ley dentro de la Asamblea Legislativa. Y esto sucedió, por ejemplo, con mayor énfasis en dos administraciones, en la de Elías Antonio Saca y en la de Mauricio Funes. No creo que sean las únicas. Yo me imagino que sigue pasando hoy mismo, ¿no? Pero entonces, ¿qué compraba? ¿A quién compraba? ¿Por qué compraba? ¿De dónde salía la plata que ganaba el maletín negro, por ejemplo? Todo esto, obviamente, iba a tener como una tranca más, ¿no? Les pongo de esa manera el tema de la comisión de investigación que propuso y que ha sido la bandera del vicepresidente de la República y también apoyada por el presidente Nayib Bukele, y que han asegurado va a dar inicio antes que finalicen los primeros 100 días de gobierno de la actual administración. ¿Cuál es tu opinión, mi estimado Leonardo? Bueno, la bandera principal con la que yo he llegado a la Asamblea Legislativa es la lucha contra la corrupción. Esa es la bandera con la que yo aposté en la campaña y con la que me he mantenido. Es la bandera con la que he presentado la mayor cantidad de propuestas. No solo he presentado propuestas en materia de anticorrupción, pero es la bandera que más he enarbolado. He denunciado procesos irregulares dentro de la Asamblea Legislativa y lo seguiré haciendo. Pero es complicado enfrentarse o es complicado oponerse a la corrupción cuando el sistema ya está corroído por mucho tiempo, cuando se han comprado voluntades, y tú lo has dicho, dentro de la Asamblea Legislativa. Es complicado. Eso no implica que no lo tenga que seguir haciendo. Pero lo que no quiero caer yo es lo que cayó el expresidente Funes, que sale diciendo que hoy los corruptos irán a la cárcel, no solo el que robaba gallinas, sino que también los corruptos irán a la cárcel, y míralo a él allá en Nicaragua, huyendo de investigaciones por corrupción. Diciendo Mauricio Funes que persecución política, estaba diciendo Paco Flores que era perseguido político y estaba siendo acusado por delitos comunes, y ahora él en la misma situación. Obviamente que yo no quiero caer en eso. A mí no me van a encontrar un caso de corrupción, y si me lo hayan tendrían que fabricármelo, y está bien complicado. Pero esa lucha contra la corrupción no es algo fácil. Me preguntabas tú por las ICIES y mi respuesta es esta. Ahora, estoy dispuesto a dar mi voto por unas ICIES si fuera necesario en algún momento, una votación. Hay cosas que dependen del Ejecutivo y algunas cosas que dependan del Legislativo tendrán mi aval en tema de las ICIES. Aunque no estoy totalmente de acuerdo en que un organismo internacional venga a hacernos la tarea que nosotros como salvadoreños tenemos que hacer, que nuestras instituciones tienen que hacer, porque los salvadoreños debimos elegir bien a los funcionarios que a su vez iban a designar a aquellos representantes de las instituciones que obedecieran a los intereses del país. Llámese Corte de Cuentas, llámese Fiscalía General de la República, Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras instituciones. Si nuestra institucionalidad estuviese sana, si nuestra institucionalidad estuviese fuerte, si nuestras instituciones responden a los intereses del país, ¿qué necesitaría El Salvador de unas ICIES? No la necesitaría si realmente tenemos las herramientas y las instituciones para luchar contra la corrupción. Pero en vista de que en El Salvador no tenemos la capacidad de perseguir la corrupción, bueno, bienvenidas ICIES. Una posible cacería de brujas se puede venir, porque el tema de las ICIES yo lo he escuchado de la experiencia de los guatemaltecos, y hay cosas muy buenas y hay cosas no tan buenas.
Esperemos que obviamente la experiencia en El Salvador sea diferente y que advertidas las fallas que pudo haber tenido en Guatemala, acá se puede hacer una negociación diferente. El tema de las CICIES, obviamente que si tú se lo planteas al salvadoreño, en automático todo el mundo te va a decir que sí, porque los salvadoreños estamos cansados de la corrupción y todo lo que implique no a la corrupción va a tener el favor del pueblo salvadoreño. Pero eso no implica que los salvadoreños a ciencia cierta conozcan perfectamente cómo funciona la CICIES, y es mi labor también como funcionario conocer. Por ahora pues he escuchado algunas cuestiones, pero tengo que profundizar más. Pero te digo, estaré dispuesto a dar ese voto. Porque es un tema que debe de pasar por la Asamblea Legislativa. Sí. Algunos han considerado, incluso decía el vicepresidente, que se están buscando formas o mecanismos de cómo evitar que la construcción y la aprobación de una comisión de investigación contra la corrupción pase por la Asamblea Legislativa. Por supuesto, y ese es un problema que podemos advertir a la hora de que esta discusión llegue al Pleno. ¿Cuál? Quienes se opongan a unas CICIES. Y hay ¿por qué un problema? ¿Por qué estoy planteando un problema? Porque yo en algún momento pude haberme opuesto a unas CICIES por el mismo tema de decirte, no, yo espero que nuestras instituciones funcionen, pero en vista de que nuestras instituciones realmente no funcionan como deberían, estoy dispuesto a dar ese voto. ¿Qué van a decir el resto de diputados? ¿Se van a oponer y van a argumentar o van a apoyar la creación de una CICIES? Creo yo que en este contexto en el que nos encontramos, con un país señalado por casos de corrupción a nivel internacional, no tenemos opción. Creo que hay que apostarle a una CICIES y aquel funcionario que se sienta libre de pecado no tendrá ningún problema en dar un voto favorable. Creo que es un tema que hay que analizar y los salvadoreños podrán advertir esa situación. Yo no veo por ahora un panorama favorable para la aprobación y espero equivocarme. Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene miedo, en términos generales, de dar un voto favorable para una CICIES, pero esto pondría en evidencia... Pero también tiene miedo recibir el rechazo de la población electoralmente hablando, ¿no? Porque lo ha advertido el presidente de la República. ¿Verdad? Si no dan los votos... la población va a reconocer quiénes están en contra de la corrupción y quiénes no. De alguna forma también aquí tiende a verse incluso hasta considerado una manipulación de estos procesos que son importantes, porque la gente quiere obviamente un cambio sobre el tema de la administración pública que tanto nos ha afectado, como decíamos ya hace un momento. Pero también otros consideran que esto se podría convertir en una especie de cacería de brujas. Es decir, ¿cuál va a ser el alcance de una comisión de investigación? ¿Hacia dónde va a llegar? ¿O es que únicamente va a ser durante los últimos 10 años? Porque aquí tendría que ver también el tema de la prescripción de delitos. Y obviamente son 10 años, ¿verdad? Para algunos delitos, 10 años que ya pasaron, por ejemplo, en el tema del partido Arena. Pero, o sea que aquí hablar, por ejemplo, de que una comisión de investigación va a alcanzar a administraciones del partido Arena es mentira. Sí. Porque ya pasaron 10 años. ¿Verdad? Va a alcanzar a 2 administraciones del FMLN, a Mauricio Funes y al último que acaba de terminar. Entonces, ¿cuál va a ser el alcance de todo esto y cuál va a ser la continuidad? No solamente en lo que ha pasado, sino en el actual gobierno o en los próximos gobiernos que puedan venir. Eso es lo lamentable del tema de la prescriptibilidad, en los casos de corrupción particularmente. Arena, muchos funcionarios ya quedaron absueltos de cualquier posible investigación al haber transcurrido los 10 años que se establecen para... O sea, que hablar de que una CICIES va a perseguir a ambos partidos es mentira. Sí, todavía dependiendo del tiempo que tengan algunos funcionarios, porque no podemos pasar por la prescripción de los delitos. Entonces viene una CICIES y tendrá que investigar casos recientes. O sea, es cierto, hay que lamentar que muy CICIES podrá hacer, pero no va a poder investigar aquellos casos que ya prescribieron. Eso es lamentable. Pero eso no implica que no puedan o no deban investigarse los recientes delitos cometidos por funcionarios. El más afectado va a ser el FMLN, pues, porque tienen menos tiempo de haber salido del poder. Lamentablemente, en algunos casos de Arena, pues ya prescribieron casi la mayoría, porque salieron hace más de 10 años. Pero creo que es importante que la CICIES venga a sentar un precedente. Como candidato yo proponía a la CICIES. Luego, después del análisis, tenía mis reservas. Ahora he vuelto a decir, no, definitivamente no podemos hacer nuestra tarea, necesitamos que venga un papá, una mamá a decirnos, así se hace, hijo, y que nos vengan a hacer la plana, porque los salvadoreños han perdido la credibilidad en las instituciones del Estado. Entonces, la CICIES tiene que tener, eso sí,
hay un protocolo antes para establecerla, la temporalidad que sucedió en Guatemala, se había establecido ya una temporalidad para la CICIES, pero a la hora que se le había vencido el tiempo para el que había sido establecido el convenio con la CICIES, los guatemaltecos se oponían a que se fuera. Y el presidente quería que terminara el periodo. Y era legal, era legal. El problema es que se advirtió de una forma diferente en la población. Y llegó un momento en el que también, ya el presidente también ejercía presión, porque obviamente había una afectación a intereses del gobierno en ese momento. Y eso puede pasar en este país. La CICIES no viene para investigar a diputados. La CICIES viene para investigar corruptos. Y corruptos a todo nivel. La CICIES va a investigar ministros, magistrados, al mismo presidente de la República, y es una buena señal que el mismo presidente, empresarios, el tema de la corrupción. Y ese es un paréntesis que quiero hacer sobre el tema de los empresarios. Es un tema que no se toca cuando hablas de corrupción. Aquí hablas del corrupto, pero no hablas del corruptor, y el corruptor es también corrupto. Empresarios, un ejemplo claro, el doctor Quijano señalaba en el pleno que en la Asamblea Legislativa los boletos aéreos se compraban 5 veces sobre el valor que costaban a cualquier ciudadano. O sea, la Asamblea paga 5 veces más por un boleto aéreo. El empresario que se presta a cotizar 5 veces más alto sabe que está lacerando el presupuesto de los salvadoreños, el dinero de los salvadoreños, y esa es corrupción. El empresario que se presta a darle una comisión a los alcaldes para que le adjudiquen un proyecto, esa es corrupción. El empresario que financia partidos políticos para después pedirles que resuelvan a su favor en temas medioambientales, por ejemplo. Grandes industrias a las que no les conviene, por ejemplo, el tema del agua, financiando partidos políticos. Hemos visto cómo la Constancia financió a Arena y al FMLN. Y mira si quieren aprobar una ley de agua. Y ese es otro. Te voy a llevar de paréntesis en paréntesis porque todo tiene que ver con corrupción al final de cuentas. ¿Qué pasó con el tema de la ley de agua? Estaban trabajando en el articulado cuando la población advirtió que había una especie de intención de privatizar. Y se hicieron 2 manifestaciones en la Asamblea Legislativa y la última terminó haciendo que la Asamblea retrocediera, o por lo menos la comisión, porque no había pasado ni siquiera al Pleno, retrocediera en lo que se había aprobado. Y la población aplaudió que la presión social obligó a retroceder en el tema. Pero al día siguiente debía de haber la misma manifestación exigiendo que se retomara el tema y que se aprobara de inmediato. Pero ya nos dormimos. Y entonces, ¿qué es mejor para aquellos que explotan el recurso hídrico? Que haya una ley de agua y que ellos tengan toda la garantía de que van a manejar el ente rector, los sectores privados o aquellos que explotan el recurso hídrico, o que no haya ley. Es mejor que no haya una ley, porque ahorita tú tenés 200 camiones para jalar agua, vas a cualquier lugar y nadie te dice nada porque no hay una ley que te lo prohíba. Pero no tenés esa capacidad tú, ni la tengo yo, ni muchos ciudadanos y agricultores no la tienen, pero el que la tiene lo hace y lo explota en detrimento del que no tiene los recursos. Entonces, la ley de agua, ¿qué pasó también? Son cosas que tienen que ver con corrupción, porque hay empresas, financiamiento. Mirá cómo todo tiene que ver. Hemos hablado del financiamiento de los partidos políticos, ¿sí? Y aquí vemos cómo estamos hablando del financiamiento de los partidos políticos en función de defender intereses de sectores en particular, económicos, empresariales u otros. Entonces, el tema de la corrupción es un tema que no terminamos de hablar. Y ahí es donde la CICIES tiene que venir a investigar, como tú decías, no solo a políticos, diputados, presidente, ministros, sino también a empresarios. Y en Guatemala existió la queja de que algunos fueron perseguidos y que eran inocentes. Eso habrá que ver. Habrá que ver. Esperamos en El Salvador realmente la CICIES se apegue a la justicia y que paguen los que tienen que pagar. Obviamente aquí teníamos que ver quién va a administrar esta comisión, ¿no? Porque aquí también, dependiendo de quién la administre, así también van a tocarse los intereses o no van a tocarse los intereses. Eso. Al final, creo que la población debe estar atenta a todo esto. Y si bien es cierto, estamos digamos, como convencidos que se debe de implementar medidas para que los fondos de los salvadoreños no terminen en empresas offshore, en Panamá, o en las Bahamas, o en China, o donde quiera que hayan empresas offshore, y que se invierta en el país como debe de ser, debemos estar pendientes. Pero una cosa es estar pendiente y otra cosa es únicamente hacer acciones en redes sociales y decir, mire, yo estoy de acuerdo con unas CICIES y todo lo demás, pero al final
cuál va a ser el alcance que tendrá, ¿no? Yo creo que todo esto debe de quedar bien, bien por sentado. Tiene que la población estar pendiente de esto. Debe de hacerlo. De lo contrario, como tú decías, va a ser únicamente una llamada de tusa, como decíamos en el pueblo, y no va a pasar nada. Y de no pasar nada significa, bueno, estar siempre en una penuria, ¿no? Y ese pleito de la corrupción y de los maletines negros o de otros colores que llegan a la Asamblea a comprar voluntarios. Hoy mismo, por ejemplo, está negociándose un nuevo protocolo dentro de la Asamblea Legislativa. La última elección dejó por sentado que iban a repartirse en 2 periodos esta administración, ¿cierto? El primer periodo lo tenía como presidente Norman Quijano, que es el presidente actual, pero luego el acuerdo era que el PCN iba a asumir un segundo periodo en la Asamblea a través de Mario Ponce. Pues hoy se mueve en la Asamblea que ese protocolo podría estarse moviendo hacia el partido Gana, porque el diputado Guillermo Gallegos está aspirando a convertirse en el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, como ya lo ha hecho en algunas ocasiones, transgrediendo un acuerdo. Y obviamente aquí hay mucho que analizar y mucho que investigar. ¿Qué es lo que se va a prestar o qué se va a negociar, ¿no? En un nuevo acuerdo dentro de la Asamblea? Tú estás ahí, Luna. Sí, pero antes quiero recalcar algo que tú dijiste, que los salvadoreños tienen que estar atentos a lo que pase. No se trata de que solo porque venga la CICIES, por arte de magia desaparece la corrupción. Solo porque aparecen esas letritas que dicen CICIES en la institucionalidad del país para luchar contra la corrupción, ya no va a haber corrupción. O que solo porque venga una CICIES realmente van a pagar todos los que tienen que pagar. No solo se trata de eso. Ese es el primer paso, el que entre una CICIES a El Salvador. Pero tú hablabas de algo importante y es, ¿quiénes representarán a esas CICIES? Habrá representación evidentemente internacional. Habrá que ver el perfil de quien viene, si es un perfil idóneo, si es un perfil probo, que ya tiene un currículo en combate contra la corrupción y en temas de transparencia a nivel internacional. Y también la representación de El Salvador, si realmente es una persona que tenga la probidad para representar esos intereses. Porque si una CICIES al final es cooptada por personas que no van a luchar contra la corrupción, no es solo la institución, no es la institución como tal, que le van a salir piecitos a perseguir. Tiene que la representación, esas personas que van a estar a cargo de las instituciones, realmente tener el interés de combatir la corrupción. No solo se trata de que venga la CICIES y ya, y es un tema importante que tenemos que analizar. Sobre el tema que tú me hablabas del protocolo de entendimiento, ese tema por ratos surge con fuerza, por ratos se diluye, por ahora ya no escuché más al respecto. Es un tema que no es oficial, yo lo he escuchado nada más a nivel de rumores, pero obviamente los rumores no llegan por sí solos, claro, o sin causa. Evidentemente creo que existirán, provoca, obviamente. Por supuesto, evidentemente creo que existirán intereses reales de modificar el protocolo de entendimiento. No sé si a esta hora ya eso se terminó olvidando, porque como te digo, no he escuchado más sobre esos rumores, pero yo lo he dicho constantemente, yo lamentaría que eso sucediera. Yo no apoyo a ningún diputado para presidente, ni estoy en contra de ningún diputado. Yo no tengo nada a favor ni en contra de diputados para que ostenten el cargo. Por ahora la democracia implica que con 43 votos se acuerda el protocolo y pues asume quien deba de asumir la presidencia y junta directiva. Nos guste o no nos guste, porque la población salvadoreña ha elegido a los que ahora somos diputados. Ahora, el problema es romper un protocolo de entendimiento. Eso es a lo que yo no me sumaría. ¿Por qué? Porque un protocolo de entendimiento es un pacto entre caballeros. Es un acuerdo, en teoría, realizado por honorables. ¿Cómo vas a romper algo acordado por honorables? Eso implica que no existe entonces la honorabilidad dentro de la Asamblea Legislativa y es una mala, muy mala señal ante la población romper ese protocolo. Entonces yo te digo, no estoy en contra de un diputado en particular o a favor de un diputado en particular, sino del proceso, como lo he señalado en el caso de elecciones de segundo grado. Yo he dicho, no estoy en contra de la persona porque este Tribunal Supremo Electoral tiene algunas cartas buenas, pero el procedimiento a mi criterio fue inconstitucional y no me sumé a votar por nadie.
No es mi intención decir que ninguno de ellos es probo y que no existe ninguna persona capaz en el país porque no he votado en ningún proceso de elección de segundo grado, pero los procesos no. Entonces, en este caso también el protocolo de entendimiento yo no estaría en función de que pueda ser modificado. Ok, muy bien. Voy a un corte de regreso y me quedan dos temas para poder preguntarle al diputado independiente, Leonardo Bonilla. Uno es el tema de el financiamiento para el programa de seguridad del presidente de la República, ¿verdad? Decía el presidente Norman Quijano de la Asamblea que no ha recibido de parte del gobierno la solicitud para empezar a buscar los fondos, ¿no?, de cómo se va a financiar el tema de seguridad. Y dijo, bueno, de repente nos van a acusar a nosotros que no tenemos la voluntad para aprobar estos préstamos o estos financiamientos para enfocar y darle los dientes financieros al Ejecutivo para que pueda combatir el tema de seguridad. ¿Cuál es la posición de Leonardo en la Asamblea? Y el otro tema obviamente va a ser el tema de la posición de los no partidarios en el 2021, para si va a buscar la reelección o va a apoyar a otros grupos, digamos, que están buscando que se amplíe la posibilidad de que no partidarios entren a la Asamblea Legislativa. Ya regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Dice Douglas Barahona, dejemos que venga las CIES y que todo aquel que sea culpable, y no podemos estar en defensa de lo que no sabemos. Vamos a ver, dice Orlando, vamos a ver qué dice. O sea que si alguien mata y a los días y a los 10 años se olvida, ellos roban y que se olvide. O sea, no se puede olvidar aunque hayan pasado 10 años, dice el amigo. Miguel Rosas dice, pero los diputados pueden hacer una ley que puede investigar también a los gobiernos anteriores. El pueblo salvadoreño sabrá mucho más de lo que ya conocemos si se entra a una comisión de investigación contra la corrupción. Obviamente se va a conocer mucho más, ¿no? Saldrán voces denunciando cosas que ahora no se dice porque no confían, por ejemplo, en la Fiscalía, en el sistema de investigación del país, ¿no? Y eso es muy delicado. Leonardo, ¿cuál es tu posición con respecto al tema de financiamiento de la seguridad y el trabajo que hace el Ejecutivo hoy mismo? Definitivamente, los salvadoreños a nivel general estamos claros de 2 o 3 grandes problemas, dentro de todos los problemas que existen en la sociedad salvadoreña, y entre ellos está el tema de la inseguridad, el desempleo y la corrupción. No dejemos de lado el tema de salud, educación y otros que están deficientes. El tema de la inseguridad que se vive en El Salvador hay que darle un tratamiento inmediato, y creo que el presidente ha empezado por buen camino. Eso también tiene mucho que ver con la relación con Estados Unidos, el tema de evitar la migración irregular hacia Estados Unidos particularmente, y los acuerdos a los que puedan llegar para el tema de cooperación. Eso implica que El Salvador tiene que luchar contra la inseguridad y también para generar oportunidades a efecto de que no haya emigración hacia Estados Unidos. Eso por las relaciones de Estados Unidos y El Salvador, pero también el tema de seguridad es por la misma vida de los salvadoreños, por el mismo desarrollo económico de los salvadoreños. Y todo esfuerzo que vaya encaminado a darle seguridad al país, obviamente que lo voy a apoyar. No son 5 centavos los que ha pedido el presidente de la República para seguridad, Son pero no puede. millones. Sí, es una cantidad de dinero que pues no se puede dar así por así. Hay que ver en qué se va a invertir el dinero. Sin embargo, creo que es muy corto el tiempo como para poder dudar. Hay que apostarle a que el plan de seguridad que va a implementar el presidente va a funcionar. Por ahora tiene ese aval, la mayoría de los diputados, por lo menos hasta ahora, han dado ese aval y se le ha aprobado lo que ha solicitado. Habrá que ver en el tiempo si estos planes, y espero por supuesto por la vida de los salvadoreños, por el desarrollo del país, que estos planes funcionen. Y será en el mediano o largo plazo cuando podamos tener la oportunidad de evaluar si estos planes realmente han funcionado o no han funcionado, y en el futuro podrá haber una oposición al tema de estar dándole financiamiento
si esto no funciona como se preveía, o poder seguir apostándole al tema presupuestario y apoyando al Ejecutivo en esa línea. Creo que los salvadoreños lo que esperan definitivamente es que cambie el entorno de la seguridad. Y ya ha empezado bien. Se han reducido los índices de criminalidad. Bueno, por lo menos el tema de los homicidios, que es el referente de la criminalidad, cuando podemos tener menos homicidios, pero más extorsiones, violaciones, robos y otros. Entonces, el tema de los homicidios creo que no es necesariamente el mejor referente de los índices de criminalidad en el país. Pero hay un elemento importante que creo que también tiene que abordar el presidente de la República. No solo se trata de perseguir a las pandillas, no solo se trata de buscar la reducción de los índices de homicidio, sino también de luchar de forma frontal contra la extorsión. Si se implementa un plan de seguridad realmente funcional, de aquí a diciembre podríamos tener reducida el tema de extorsión hasta en un 90%. Pero eso pasa porque haya realmente voluntad de luchar contra el tema de la extorsión. Porque es cierto, claro que vamos a aplaudir el hecho de que hayan menos muertes en el país. La vida de un ser humano vale más que cualquier cosa en el mundo, pero detrás de la prevención en el tema de homicidios también tenemos que ir detrás de la extorsión. En El Salvador no hay oportunidades de empleo, no se están generando por ahora empleo. Hay una gran cantidad de salvadoreños que trabajan por salarios miserables realmente. Muchos trabajan hasta por menos del mínimo por la misma necesidad. Así es que vienen muchos salvadoreños que al no encontrar un empleo deciden emprender y poner su propio negocio. Y luego llegan las pandillas a poner la renta. Creo que no hay oportunidades en El Salvador que permitan que el salvadoreño, si no encuentra empleo, pueda desarrollarse de forma independiente. Así es que no solo se trata de terminar con el tema de homicidios, sino también luchar por ahora contra la extorsión. Y si los planes van enfocados en eso, evidentemente que estaré dispuesto a apoyarlos. Pues cierro con esto, Leonardo. Es muy temprano quizás para hablar de una reelección, pero el tema de los no partidarios cada vez sigue tomando mayor fuerza. Bueno, creo que los no partidarios hemos porque somos un colectivo realmente no partidario. Yo no soy el único no partidario, creo que todo aquel que no se identifica con los partidos políticos tradicionales o con ningún partido político desde por sí es no partidario. Y sobre el tema de la reelección, pues como tú lo decís, es bien temprano. En un primer momento tú pensás en sí, reelegirte y seguir proponiendo y seguir concretando lo que en un primer periodo tal vez no pudiste lograr, seguir presionando en un segundo periodo. Eso ha sido la lógica. Sin embargo, creo que la lucha es bastante complicada. No quiero acobardarme realmente. Sin embargo, los partidos políticos por ahora tienen mayor representación dentro de la Asamblea Legislativa. Los intereses partidarios... Y van a buscar y han buscado a toda costa han buscado, no logran entrar nuevamente. Por supuesto, han buscado bloquear las candidaturas no partidarias y eso quedó en evidencia en el Pleno cuando después de que yo propuse la reducción de diputados, ellos archivaron esa propuesta y decidieron al día siguiente sacar la propuesta contra los no partidarios. Es decir, si viene el no partidario a proponer que se reduzca el número de diputados, pasémosle la factura y propongamos que se imposibilite el surgimiento de candidatos no partidarios en el futuro. Entonces, ahora yo estoy analizando que una reelección sería para mí mucho más difícil que la elección, pese a que ahora soy un poco más conocido que antes. Pero ahora se me vuelve más difícil, ¿por qué? Porque en la elección del 2018, al final me les colé. El salvadoreño logró emitir su voluntad, los partidos políticos no creían que los no partidarios iban a lograr llegar a la Asamblea Legislativa, así es que no hubo una línea general de los partidos políticos de en las urnas decir, elimínenles los votos. No hubo una línea general, tal vez hubieron intenciones aisladas y realmente las hubieron, porque me contaron a mí que en algunas urnas a propósito se eliminaban los votos, pero no fue una línea general de los partidos. Ahora puede existir esa línea de que los partidos digan en las próximas elecciones a los votos de los no partidarios, a todo lugar, elimínenlos. Y por ley no tenemos derecho a vigilantes en las urnas. ¿Cómo garantizamos nuestro voto? Entonces, podré lograr el número de firmas requerido, que es difícil. Podré lograr recolectarlas, pese a que ahora le imposibilitaron, haciendo que tú no le puedas dar tu respaldo a más de un candidato. Y si otros candidatos ya pidieron la firma, hay un ciudadano que me va a decir, mire, no le puedo firmar porque ya le firmé a otro. Entonces lo hace más difícil. Y si aún así logro saltar esa barrera casi imposible, habrá que ir a las elecciones. Y ahora tengo que invertir mucho más de lo que en el pasado no invertí prácticamente dinero. Fue el tema coyuntural, fueron las redes sociales. Pero ahora tengo que invertir en el tema de la defensa del voto, porque hoy sí ya constituyo
una amenaza, o constituimos los que se postulen o nos postulemos como candidatos partidarios una amenaza, y eso va a llevar a que los partidos tomen cartas en el asunto, y habrá que ver el actuar del nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y aunque tú seas un diputado, debes de recolectar firmas para poder reinscribirte nuevamente, no como los partidos que hoy mismo, que son diputados, se mantienen un diputado dentro de la Asamblea, no requieren ir a buscar firmas para poder reinscribirse. Es una condición desigual. Por ahora la ley no prevé que yo, por ser diputado, ya no deba reunir el número de firmas. Parece ilógico, lamentablemente así fue creado el decreto 555, eso me obliga a nuevamente ir a reunir ese número de firmas, lo que implica de por sí un gasto, una derogación económica para poder sufragar el proceso de recolección de firmas. Y bueno, tú me preguntabas sobre la posibilidad de reelegirme, ahora me lo estoy pensando. Y si lo hago realmente es porque considero que mi país vale la pena. Si me metí en esto es porque mi país vale la pena, y lo digo con la frente en alto porque por ahora pues no me pueden cuestionar absolutamente nada en temas de corrupción o faltas incluso a la ética dentro de mis funciones. Y creo en mi país. Si yo no cobro bonos, no es por hacer populismo, es porque creo que no estamos en las condiciones financieras, es porque creo que la población se siente indignada cuando un funcionario público recibe esas cantidades de dinero, cuando en la calle hay gente que ni siquiera trabajo tiene. Entonces eso demuestra que realmente yo estoy interesado en cambiar la realidad de mi país, y sería lo único por lo que yo podría decidir una reelección. Sin embargo, también tengo que analizar, esto implica un desgaste, el tema de tu familia, el tema del tiempo. Lo estaré valorando porque ahora no solamente necesitaré mucho más dinero para poder llegar a una reelección, sino también un proceso que es casi imposible, producto de la voluntad de los diputados de la Asamblea Legislativa. Ok, muy bien. Leonardo, muchas gracias por aceptar venir conmigo esta mañana, hablar de temas de país, por supuesto el trabajo que haces dentro de la Asamblea Legislativa como no partidario, como independiente, y que bueno, al final la gente estará valorando ese trabajo, y muestra de ello será obviamente el apoyo o no en la próxima elección, en caso que haya una intención de la reelección. Gracias, Leonardo. Bueno, la verdad que no tenés nada que agradecer, es mi obligación venir a rendir un informe ante los salvadoreños, y los medios de comunicación son ese medio para poder decir realmente lo que estoy haciendo y responder a los cuestionamientos de la población. Bueno, hace poco un periodista me estaba entrevistando en una radio, y en una opinión en las redes sociales le dijeron: mire, usted lo está atacando. Realmente yo no tengo problemas con que me pregunten cualquier cosa, porque no tengo nada que ocultar y no me siento atacado por los periodistas. Siento que están en la obligación de trasladar las dudas de la población salvadoreña, y no tengo ningún reparo en ello, así es que con gusto atiendo tus invitaciones. Gracias, diputado Leonardo Bonilla, no partidario, independiente en la Asamblea Legislativa. Y nosotros pues seguimos con el desarrollo, ¿no?, de lo que pasa en el país. Este país que tiene menos de 20.000 kilómetros cuadrados genera mucha información, y esa información usted la tiene a través de la imagen de ITV. A las 8:30 de la mañana nos conectamos nuevamente para abrir el espacio y el foro ciudadano. El tema que colocaremos es el tema de la Comisión contra la Corrupción y la propuesta del vicepresidente y el presidente de la República de hacerlo antes que finalicen los primeros 100 días de gobierno. A las 8:30 abrimos el foro ciudadano con llamadas telefónicas tanto del país como del exterior, para que usted también tenga la voz y pueda mandar ese mensaje de lo que piensa respecto al tema a quienes tengan que tomar la decisión si va a unas CIES o no. Vamos entonces a vernos en aproximadamente media hora. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.